Entonces empezamos con este tema. Con este tema empezamos. Vamos a salirnos de acá. Para poder. Entonces empezamos con este tema que estamos viendo. Hoy hay otros Elohines. Hay otros Elohines, dioses aparte de Yahweh. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a seguir viendo acá. Repasando, vimos el pasaje de Salmo 82:1, cómo lo presentaba la Reina Valera, y no solo la Reina Valera, sino otras Biblias. Y colocábamos también lo que dice el diccionario Strong, diccionario y enciclopedia exhaustiva Strong con las palabras hebreas y las palabras griegas, su significado. Entonces ahí veíamos que sí, que era posible, dos cosas. Era posible que este término Dios fuera en plural o fuera en singular, dependiendo del contexto. El contexto era el que determinaba si era en plural o en singular, dependiendo pues aún las conjugaciones de los verbos. Y también veíamos que según el mismo diccionario, la misma concordancia Strong, decía que podía ser Dios, el Dios supremo, podía ser magistrado, podría ser ángeles, dioses, aún diosa, ídolo, juez, poderoso, rey, gobernantes. Bueno, ahí lo veíamos de esa manera, que es clara que sí es verdad que estaba allí. Entonces, seguimos. Mire que presentamos esta diapositiva confirmando eso con unas seis versiones de la Biblia, en donde uno decían que era dioses, otro decían que eran jueces y otro decían que eran poderosos. Lo que cabe resaltar acá es que mire que en las mismas Biblias hay diferencias. Mire que veíamos que un traductor podía interpretar. Interpretaba uno que eran dioses, otro interpretaba que eran jueces y otros interpretaban que era poderoso. Entonces eso es fundamental saberlo para saber que debemos estudiar el texto y debemos ver, porque de pronto una Biblia nos puede decir una cosa, pero la otra nos dice otra cosa. Entonces, esto que usted ve aquí es lo que se llamaría variaciones textuales, significativas o no significativas, pero usted las está viendo. Hay unas que no afectan en nada. Hablamos de unas 300,000 variantes textuales según el erudito Donald Wallace. Él dice que hay 300, hay unas significativas, hay otras no significativas, hay otras que cambian el texto. Entonces eso es lo que es importante ver para saber que debemos estudiar. Entonces allí estaba el término Elohim, y lo mostrábamos en una, dice, es el mismo término, es la misma palabra Elohim, las mismas palabras Elohim, pero significan, en una significan Dios, de acuerdo al contexto, la de abajo significa dioses, en manera plural. Y allí vemos que es la misma palabra, decíamos un Alec, un Lamed, una Hey, una Joy y una Elohim. Entonces eso fue lo que veíamos, también lo vimos en el Salmo 82:6. Y así estuvimos viendo, vimos todo el contexto y pudimos, pues, algunos de pronto decir, no, la verdad es que el contexto más bien da para que se diga la palabra jueces aquí en la tierra.
Ahí veíamos también en el término en Génesis 1:1 que no es una pluralidad de dioses, sino que de acuerdo a, en este caso, la conjugación del verbo creó, determinaban que no era que crearon, que había tres personas creando. No, de acuerdo a al verbo que estaba ahí conjugado en creó, estaba determinándose que en este caso era un Elohim, era un ser solamente el que estaba allí direccionándose el predicado. Marcos 12:29, también lo estuvimos viendo. Yahshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces, esto es bueno porque hay veces que en las iglesias hay pastores o hay teólogos también que afirman que ese Elohim que está ahí, ese Dios, es una pluralidad de dioses y que ese uno que está allí es una unidad compuesta para poder, pues, ellos tener soportes para hablar sobre un Dios que se divide en tres personas o en tres seres. Pero el pasaje claramente habla de un Yahweh, porque ahí hay un nombre propio también que confirma eso, que confirma que ese predicado que está allí es para un ser individual, un ser único, como lo dice el término uno, que es el término Ejad. Ejad no es una unidad compuesta. Muchos ¿cómo se llama? Gritan, afirman, y las gentes en las iglesias dicen amén cuando leen este pasaje y dicen que uno es una unidad compuesta, pero no es así. Aquí es Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno, es un uno indivisible, es lo que dice la palabra, es lo que literalmente está escrito. Le traigo pues a un judío riéndose así en el billete de un shekel, así hacen los judíos cuando una persona sale diciéndole que Ejad es una unidad compuesta. Vea, un judío allá en Jerusalén, yo estuve en Jerusalén, usted va a comprarle con un shekel que está allí, usted va a comprarle un plátano. Le dice: oiga, va con un shekel. Oiga, no, un plátano no, usted dice, usted va a comprar plátano. Entonces usted, como la Ejad es una unidad que se compone de tres, según esa cosa irracional que dicen los que defienden esto que Ejad es una unidad de tres, una unidad compuesta. Entonces usted le dice a ese judío: vea, aquí traigo un shekel, el plátano ¿cuánto vale? Bueno, el plátano vale un shekel, entonces deme 3 porque este Ejad que tengo aquí en mis manos vale 3. A ver si el Señor no se le ríe en su cara. Son cosas que la verdad a veces dan pena ajena. Son cosas que no tienen nada de académico, nada de conocimiento, porque a veces se pone un atril y no tienen el mero conocimiento de la gramática hebrea. Entonces, sí, da pena ajena, pero así es, ellos se ponen allí. Si un académico de estos que manejan las lenguas hebreas, pues se ríe, y ellos también se ríen cuando les dicen esas argumentaciones que no tienen ninguna presentación alguna. Hablamos del concilio de Nicea y decíamos que mire que aquí todavía no se presentaba un Dios en tres personas, ¿no? Aquí dice: creó un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Usted lo puede leer, lo leímos, y la verdad es que allí no se presenta todavía un Dios en tres personas, un Dios en tres seres. Pero bueno, quiero decirle que en ese mismo concilio de Nicea, hoy quiero añadirle eso, o lo teníamos allí, pero lo pasamos la vez pasada, pero sí, para que usted vea cómo fue evolucionando, cómo fue evolucionando. Mire que aquí todavía no hay un Dios con tres seres, sino que aquí todavía hay un solo Dios.
Pero allí mismo en ese concilio se encontraba un señor llamado Anastasio de Alejandría. Y este señor no salió, que de pronto lo más seguro es que no salió contento con lo que se afirmó allí. Y él vino y también hizo su credo. Y eso es lo que prácticamente se cree en estos tiempos. Él decía, quien quiera salvarse debe aferrarse ante todo a la fe católica. Quien no la guarde de manera integral e inviolable, sin duda perecerá eternamente. Esto es lo que se llama dogma. Esto es lo que se llama un parecer, una proposición de una institución, es una creencia de hombre, y es una creencia en donde dice el que no esté dentro de la religión católica está perdido. Y ellos también decían que el que no crea que Dios se divide en tres personas no es para entenderlo porque no es entendible, pero es para creerlo. Y el que no crea también pierde ¿la qué? La eternidad. Entonces eso es lo que es un dogma, base de dogmas, y esos dogmas los han ido repitiendo los teólogos, y así esos dogmas son credos de fe en muchas iglesias cristianas. Entonces, ¿en qué creían? Mire que ahí mismo, unos 10 años o ahí mismo, él empezó a promocionar su credo, y él decía así, adoramos a un solo Dios en Trinidad. Ya él habla de un Dios trinitario, un Dios que se divide en tres cabezas. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas. Ponga la atención a este punto, porque allí dice, ni dividir el ser divino. O sea, esto es una locura. O sea, la presentación que este hombre hace es una locura, pero eso es en lo que creen la mayoría de los cristianos. Porque él dice, él aquí está dando a entender, o sabe que sabe que Ejad, sabe que Yahweh, Elohim, uno es indivisible, y él entonces dice que aquí lo que ellos están planteando en la Trinidad no es dividir el ser divino. O sea, es una cosa que es incongruente. Porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu es otra. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre lo es el Hijo, bueno, ahí habla de una coigualdad. No hay una diferencia de un Padre que engendró, un Padre que es Padre, un Hijo que es Hijo. No, ahí no hay nada. Entonces ya empieza allí a fabricarse la coigualdad. No hay una, como diríamos, no hay una jerarquía, sino ahí están presentando esto de esta manera. Dice, el Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. O sea, el Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. Y sin embargo, vea lo que dice, y sin embargo, no hay tres seres eternos, no, sino uno que es eterno. Como no hay tres seres increados o ilimitados, sino uno que es ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Cuando eso, pues en la Biblia vemos que solo al Padre es el todopoderoso. El Hijo es poderoso, el Hijo es Elohim, ya estamos viendo ese término. El Padre es todopoderoso, el único que se le dice en la palabra de Yahweh, el Elohim es al Padre Yahweh. El Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo no hay tres seres. O sea, tienen un enredo, y ese es el enredo que siempre han tenido. Todopoderoso, sino uno que es todopoderoso. Por lo tanto, el Padre. Por eso es que ellos mismos dijeron que el que tratara de entender la Trinidad se iba a volver loco, pero el que no creía en ella perdía la eternidad. Entonces, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. Qué barbaridad. Por eso los judíos que ustedes ven acá, esos señores, ellos se ríen, ellos dicen que esto es algo que no tiene manera de agarrar, y desde luego no tiene manera de explicar. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que trataron de encapsular en el Yahweh Elohim, el Padre, trataron de encapsular al Padre, que sí es, encapsularon también al Hijo y encapsularon también el Espíritu de Santidad. No hay problema con el Espíritu de Santidad, como algún día les estaré compartiendo eso, pero con
Yahshua, que es hijo, no tenía por qué estar encapsulado allí en eso, porque el hijo es el hijo y el padre es el padre, son dos seres totalmente diferentes. Eso es lo que ellos planteaban y fue bueno pues compartirles eso. Encontramos también Éxodo 7:1, eso también lo explicamos ya, lo que dijo Yesenio. Bueno, este señor es un profesor de gramática hebrea. No es hebreo, es alemán. O sea, Yesenio es alemán, pero es un profesor de gramática hebrea, donde pues confirmó que cuando se trata de la parte de hablar de Dios o hablar de Elohim en el nombre de Yahweh, no se puede hablar de pluralidad de Dios. Hablamos que qué significaba para el Mesías que se dijera que él era hijo de Elohim. Fue claro, fue lo que él mismo dijo, allí estuvo. Él dijo cuál es el problema. Si se llama Dios, es aquellos quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura es irrefutable. Veíamos también lo que pensaban los discípulos, en el caso de Pablo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí está hablando de igualdad, pero igualdad en la naturaleza. La naturaleza de un hombre, padre hombre, va a dar un hijo como naturaleza hombre. Y así es lo que se está hablando, lo que se estaba diciendo acá. Bueno, vimos también esa parte, confirmando la parte en donde, en este pasaje, confirmando que de alguna manera podía estar el término ya en el griego, pero mire que no dice condición de Dios, sino condición divina, o no dice condición del guión, sino condición divina, que es lo mismo. El otro NTV decía que era Dios, el otro decía que por naturaleza de Dios y condición divina. Entonces es claro que todas están de acuerdo y en eso pues no hay diferencia. No hay diferencia, están teniendo ya el contexto de lo que es Elohim en la perspectiva hebrea. Vimos también, bueno, aquí traigo ya, ahora sí, vamos a seguir. Y traemos a 1 Corintios 8, 1 Corintios 8, 5 dice, pues, vea lo que dice, estamos viendo lo que dice en la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento. Dice así en 1 Corintios 8:5, esta es la Biblia Nueva Española, la Biblia súper considerada, y ella dice así, pues aunque hay los llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y de hecho hay numerosos dioses, él está diciendo, como ya lo vimos en el diccionario, hay seres allá arriba, empezando por los ángeles que también son dioses. Entonces hay seres poderosos. Debemos recordar siempre que el ser verdadero, como dijo Yahshua dijo, hay un Elohim verdadero que es mi padre llamado Yahweh. Ese es el Elohim verdadero, el verdadero creador. Entonces dice, pues aunque hay los llamados dioses, ya sea en el cielo y en la tierra, y de hecho hay numerosos dioses y numerosos señores, para nosotros no hay más que un Elohim, el Padre de quien procede. O sea, para nosotros solo servimos y solo adoramos a un solo Yahweh, a un solo Elohim llamado Yahweh, que es nuestro Padre Celestial, de quien procede el universo, procede el Espíritu de Santidad, y puede poner allí que también procede el Hijo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿El Hijo de dónde procede? ¿Quién lo engendró? El Padre. Y a quien estamos destinados nosotros y un solo Señor. Y ahí le va a hablar de un Mesías. Yahshua el Mesías, por quien existe el universo y por quien existimos nosotros. Aquí no hay ningún problema. Aquí ellos tienen la concepción de un Elohim Padre, solo, único, ejad, indivisible, que engendra un hijo, que también ese hijo dice yo soy Dios, y también acá dicen él es Dios, él es poderoso, en el término
Elohim. Entonces acá lo estamos mostrando también de esa manera, como lo está mostrando. Aquí no están encapsulando a Jesús o a Yahshua el Mesías en el Elohim verdadero o poderoso, todopoderoso llamado Yahweh, que es indivisible y no se puede encapsular nada. Entonces él sí engendró a un hijo llamado ¿qué? Yahshua HaMashiach, como lo estamos viendo, lo hemos visto a través de la palabra. Job, vamos a ver qué decía la palabra de Yahweh, a ver si ya en el Antiguo Testamento, Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh, aquí el término Jehová, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que esos seres creados, ángeles y seres, bueno, el único que no fue creado en verdad fue porque crear, pero el único que fue engendrado, unigénito engendrado, es Yahshua HaMashiach. Pero son seres que poderosos, y esos seres, aquí Job dice que hay una reunión, están los hijos de Elohim allá arriba, acá sí se ve que es allá arriba, y también se presentó ¿quién? Satanás, ¿como qué? Como un Elohim, hijo de Dios. Aquí lo está diciendo. Mire el término, pues, Jehová, desde luego, aquí usted lo ve, se ve aquí, exacto. Ahí usted ve que aquí no hay ninguna J, la J no existía, no existe, sino hasta el año 1500 que empezó a verse en el español, en el inglés. Esta no es J, esta es Yod, entonces nunca va a ser Jehová. Desde luego esto se lo... Pero aquí está el tetragrama Yod, Hei, Bat, Hei. El tetragrama que usted lo puede leer como Y, H, W, H. Hay unos que lo leen Y, H, B de vaca, o sea, como dicen por ahí, la B corta, y H nuevamente, o sea, Hei. Este es el equivalente, este es el nombre, ahí está el nombre, no hay ningún Jehová. Y el traductor que está acá de estos manuscritos lo entiende así y pone Yahweh. Yahweh, listo. Aquí está el término Elohim. El término Elohim tenemos la Alex con la E. Aquí estos punticos saca la letra E, porque la Alex es sin sonido. Entonces esta es la Lame, que es la L. El con un puntico acá que le saca la O, el O, la H, y con el puntico acá es I, Elohim, o sea, que juega para la yo y para darle la I, y la M, Elohim, no es Elohim, es Elohim con H. Listo, entonces aquí estamos viendo también, ¿sí o no? Que no, hay un problema en la Biblia de que haya otros dioses, otros seres que le llamen dioses allá arriba. Nada. Para acá abajo, ya la Biblia lo explicó, hay jueces, hay magistrados, hay reyes. Es más, mire que mirando ahorita en este momento, en el mundo entero, un hombre, ¿sabe cuánto duraría la Segunda Guerra Mundial nuclear? Ni idea, ¿verdad? Dura 72 minutos. ¿Por qué? Porque cuando una persona hunda un dedo, un hombre hunda un dedo, él hunde el dedo, por ejemplo el de Corea del Norte, hunde el dedo, enseguida Estados Unidos, a los 6 minutos de hundir el dedo, viene la ovija. ¿Ellos qué hacen? Hunden también. Pero ellos tienen una trayectoria, no van a hundir para uno, no van a hundir solo sino mandan enseguida para varios. Y el otro también manda para varios. Se acabaría con el 60% de los habitantes de la humanidad. Eso está ya bien registrado, esos son archivos, pero que ya se están dando a conocer. Y ese es, o sea, mira el poder, claro, lógico, todo está en ¿qué? En la permisibilidad de ¿quién? De Yahweh. Pero un hombre es tan poderoso para acabar
con el 60% de la humanidad, en el sentido de que tiene el poder de ¿qué? De hundir ¿qué? Un dedo. Y empezarse a ¿qué? A intercambiar ¿qué? Ojivas nucleares. Nunca el mundo había llegado a este estado en que está en este momento. Cualquier loco, o sea, por eso es que a los presidentes de Estados Unidos a cada momento le están revisando su psicología, su vaina, porque no, o sea, si está, hubo un momento en donde en el caso de Watergate Nixon era un presidente, era la primera vez que iban a sacar un presidente de Estados Unidos de esa manera, y ese hombre, bueno, eso son cosas secretas. Son cosas que solo las sabe la CIA y todo, pero eso ha salido, ese hombre se volvió como loco, se puso a tomar y una de las cosas que dijo es que voy a hundir el botón. Y Kissinger vino y le habló a la ¿cómo se llama? A las Fuerzas Armadas, le dijo, si él hunde el botón, no le hagan caso. O sea, desconecten esa. Pero ellos tienen el poder y no le tienen que decir al Senado, no tienen que preguntarle a nadie para hundir el botón. Esa es la realidad. Y por eso son ¿qué? Poderosos en la tierra. Son dioses. Según lo que hemos estudiado ¿qué? En la Biblia. ¿Cómo le parece? Lo que dicen los literales. Lo que hoy lo que nos ha enseñado en la ¿cómo se llama? La misma palabra, el mismo diccionario. Aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. 5 afirmaciones de que Yahweh es el Dios de los dioses. O sea, usted lo puede ver en el literal, lo puede ver. Salmo 51. Esta es la Biblia latinoamericana. Dice, Yahvé, el Dios de los dioses, ha hablado. Desde donde sale el sol hasta el ocaso ha convocado él a la tierra. El Dios de los dioses, dice aquí. Salmo 86, 8. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Esta es una Biblia súper, ¿cómo se llama? Valorada. Se llama Biblia de las Américas. Salmo 95, 3. Porque Yahweh es Dios grande y gran rey sobre todos los dioses. Biblia textual. Salmo 96, 4. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Esta es la Biblia latinoamericana. Esta dice, porque tú, oh Yahweh, eres Elión sobre toda la tierra, infinitamente enaltecido sobre todos los dioses. Esta es la Biblia textual. Y mire que saca la palabra Elión. Elión, ¿ya? Ustedes han oído ver a cantar canciones y dice Elión. Bueno, ellos no están mencionando otro Dios. Es el mismo Yahweh. Elión. ¿Ya? Esto vamos a conectarlo. Vamos a ampliar esto. ¿Por qué? Porque hay corrientes, vienen corrientes fuertes y van a atacar la palabra y van a atacar a Yahweh. Y muchos ya están diciendo de que Elión es papá de Yahweh. ¿Cómo le parece? O sea que a Yahweh le salió que papá. Por una explicación. Ahora, por una mala interpretación o por una mala también traducción. La voy a mostrar. Pero mire que aquí está porque tú, oh Yahweh, eres. Pero mire que aquí esta versión, esta palabra, está diciendo que Yahweh es el mismo que Elión. ¿Sí o no? Eres Elión. Porque es Elión. Elión es el Dios altísimo, el Elohim altísimo. Vamos a mirar. Vamos a ver esto porque esto es importante. Porque a la gente le llega información por internet. Algún pastor de pronto o algún ministro de Dios, de Elohim, predica y de pronto predican cosas y de pronto o algún académico que no es ni cristiano siquiera ni creyente pero que es académico encuentra los manuscritos porque también ellos se están metiendo los manuscritos y dicen, vea, están saliendo y están diciendo que
Ellos ya están diciendo de que Yahweh tiene papá. Que él es hijo de él, del Dios él. ¿Cómo le parece? Una persona que ve un académico mostrando manuscritos, pues sí, ¿cómo así? Entonces se puede ¿qué? Confundir y enredar. Vamos a ver esto. Entonces por eso le pongo un subtítulo a este tema. Dice, ¿hay otro Elohim llamado él? Yahweh es hijo del Dios él. Yahweh es hijo del Elohim él. Vamos a ver eso y por qué salió eso y por qué, en qué se respaldan estos señores que están diciendo que Yahweh tiene padre. Hay otros que dicen que Yahweh no puede ser el Yahweh de Yahshua porque ese Yahweh es un Yahweh perverso, un Yahweh cruel, bueno, y les muestran. Pero ¿cómo le muestran la palabra a un académico? ¿Cómo le muestra una palabra? ¿Y cómo usted refutaría a un académico que le está mostrando los manuscritos? Ya, vamos a ver. Entonces, Génesis 14:18, vea lo que dice. Y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino, como era sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham diciendo, bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de los cielos de la tierra, y bendito el Dios Altísimo que ha puesto a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Allí viene un señor y le muestra el término, ¿verdad? ¿Dónde está? Allí, te lo voy a mostrar. El término Alex, ¿sí o no? Y la L. Dice, mira, aquí hay un Dios llamado él, ¿sí o no? Eso fue lo que dijeron. Aquí hay un Dios llamado él, es verdad, es verdad. Él se llama él, ¿sí o no? 2 letras. La letra Alex con puntico para que diga E y la letra Lamed. El Altísimo. Entonces, sí. Y empieza, pero mira que el nombre El Elión, el Altísimo está allí. Ahí lo vemos en Génesis 14:18. También podemos ver otra para que veamos. Pero entonces hay otro Elohim aquí, porque en el Salmo 84 dice El Hay, el Hay, Dios vivo o Dios viviente. Entonces hay otro Dios aquí, ya son 3. Ahí está el Dios Altísimo, aquí está el Dios ¿qué? Viviente. Es claro, la persona le muestran esto y dicen hay varios dioses y estos dioses son más superiores que el Dios Yahweh. Vamos a seguir viendo. Él, aquí está la palabra 4:10, aquí está precisamente en el diccionario la letra Alex y la letra Lamed. Alex con los puntos es él. Dice, forma corta del 352. Significa fortaleza. Poderoso, que ya sería igual que Elohim. Específicamente, el todo ¿qué? Poderoso. ¿De quién está hablando el diccionario? De Yahweh, el todo ¿qué? Poderoso. Pero que se usa también con cualquier deidad. Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Aquí lo vemos también ¿qué? En el diccionario. Sigamos. Deuteronomio 32. Este es el versículo que ellos toman y dicen, vea, aquí está que Yahweh es hijo de él, del Dios él, ahí está. Entonces ellos cogen esta Biblia Jerusalén, aquí te la pongo, en la Biblia Jerusalén dice así, una de las grandes Biblias para los eruditos, pero aquí se pifió tremendamente. Para mi entender, se pifió tremendamente. Mire que como un traductor interpreta y lleva un mensaje que una persona lo toma y dice, aquí hay esto. Mire cómo se puede. Por eso es que hay que estudiar. Por eso es que hay que prepararse. Porque cualquiera con Biblia en mano le puede usted enseñar cosas que extrañas. Vamos a ver. Entonces dice en Deuteronomio 32 en la Biblia de Jerusalén, cuando el Altísimo, no se lo puse en mayúsculas, sino se lo puse, el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios, mas la porción de Yahweh
fue su pueblo, Jacob su parte, la heredad. ¿Qué ve usted aquí y qué coge una persona como contexto y que están diciendo y están tomando este pasaje? Ah, mira que aquí hay un Dios que, el Altísimo, el Yon, ¿sí o no? El Yon, él, ese él. Ese Dios repartió las naciones y mire que dice, según el número de los hijos de ¿qué? De Dios. Entonces aquí está claro, ¿sí o no? Uy, sí, Señor. Y para más, el versículo 9 dice que a Yahweh le correspondió ¿quién? Su heredad Jacob. Ya. Entonces, sí. Entonces hay varios hijos de Dios. Entonces Yahweh, el Todopoderoso que nos habían metido como el único Elohim, no es hijo, no es el creador de todo. Hay un Dios llamado el Altísimo. Hay un Dios que se llama Él. Ahora, entienda que puede haber, ¿cómo se llama? Estatuas o, sí, efigies en algún mundo con dioses Él y lo pueden mostrar. Sí, lo pueden. Es más, lo muestran. Pero dice, no, que ese no es el Dios porque es que Él no puede, Él le prohibió que no hicieran imágenes, pero entienda de que hay un mundo que interpreta, ¿sí o no? Y en la mitología no todo es descabellado, ¿no? En la mitología es una manera de que, cómo interpretaban ellos los mundos de antes, los pueblos, las civilizaciones. Y puede que haya efigies, pero ¿a quién le creo yo? ¿A la palabra? Pero es que la palabra aquí me está diciendo que sí, que ese Dios Altísimo repartió entre sus hijos y uno de los hijos es Yahweh. Vamos a ver con calma esto. Entonces vamos a ver ahora aquí 3 versiones de Deuteronomio 32:8. Vamos a ver la Biblia textual. Vamos a ver la Biblia. Dice esta Biblia: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, mire que allá dice de los hijos de Adán, aquí dice de los hijos de los hombres, que es lo mismo. Dice, estableció los límites del pueblo según el número de los hijos de Israel. Mire cómo cambia, ¿sí o no? Según el número. Entonces, esta Biblia, esta otra Biblia, la Biblia textual dice, cuando el Yon, mira que menciona el daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, a los hijos del hombre, trazando la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Mira cómo cambia, ¿sí o no? La Biblia de las Américas, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Mire que poner los hijos de Dios, estos señores, muchos están cogiendo, aún los académicos están cogiendo de que Yahweh tiene un papá llamado el Yon, llamado el Altísimo. ¿Y eso es una qué? Una herejía. Y estamos viendo que otros interpretan de una manera diferente. Vamos a ver que es Él. Él lo podemos encontrar. Elías es el nombre en hebreo. Elías es una mal transliteración, una mal traducción, porque en hebreo es Elías. Y es mi Elohim, es Yahweh. Él era conocido ya como, primeramente se conoció como él, le decían él. Y por eso hay nombres del pueblo hebreo que creían en un solo Yahweh y a sus hijos le ponían Elías. Mi Elohim es Yahweh. Eldad. Este es otro señor. Elohim amó, con tilde en la O. El Sac. Elohim hizo. El Usai. Elohim es mi fuerza. Daniel. Él es mi juez. Ezequiel. Yeseskel. Él fortalece. Samuel. Chemuel en hebreo. Oído por Dios, oído por Elohim. Joel. Dios es ya. Entonces, eso es, no le tomé foto a esta. Estos son unos eruditos, estos son doctores en lenguas hebreas, son filólogos que hacen un trabajo a la Iglesia Católica
no necesariamente ellos sean, pero sí, la mayoría puede que sean de la Iglesia Católica, pero ellos pues son rabinos, son, ¿cómo se llama? Catedráticos de las lenguas semíticas. Entonces vamos a ver qué dicen ellos. Vamos a ver qué dicen ellos en este libro. Vamos a buscar la palabra porque hay que soportarse de los que saben. Y vamos a encontrar, aquí encuentra el término él, que se encuentra en la Biblia. ¿Y qué dice? Es la primitiva designación de la divinidad en las lenguas semíticas, excepto en el etiópico. Y sigue diciendo acá, cuando se aplica al Dios de Israel, él se aplica al Dios de Israel, se va determinando por calificativo, o sea que siempre va acompañado o adjuntado un calificativo. El Hay, Dios vivo o Dios viviente. Y aquí están los soportes donde está esa palabra. El Hay, Dios viviente. El Yón, Dios altísimo. El Olán, Dios eterno. El Elín, Dios de los dioses. A veces precedido del artículo a, el Dios de excelencia. Y entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Aquí, ¿qué está diciendo? Que Él es el mismo Yahweh, pero que así, dice que así se le designaba. Ojo, una cosa es cuando Él dio el nombre, su nombre, y otra cosa es cómo lo conocieron las primeras civilizaciones de creyentes. Entonces, aquí ha quedado rebatido el punto de que no hay tal. Usted lo va a poder oír, usted se lo van a decir, pero aquí usted se le ha dado las herramientas para que no crea eso. Que es ese el Hay, ese el Yón, es y todo lo que vimos acá, y aún los nombres, los mismos nombres del pueblo de él llevan el él, es el mismo Yahweh de los ejércitos. Bueno, familia, eso ha sido todo por hoy.